Hay profesiones que trabajan cuando todos están tranquilos y hay otras que trabajan precisamente para evitar que el caos llegue. Hoy, en Adaptación Constante, vamos a entrar al mundo de la meteorología, la ciencia que interpreta la atmósfera, analiza fenómenos extremos y ayuda a proteger vidas antes que ocurra una emergencia. Nos acompaña el maestro Juan Pablo Cerón Hernández, licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana y maestro en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Actualmente es jefe del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, donde realiza pronósticos meteorológicos, análisis satelitales, videopronósticos y emisión de alertas por fenómenos extremos. Porque detrás de cada aviso preventivo hay ciencia, análisis y personas trabajando para anticiparse al riesgo. Bienvenidos a un episodio más de Adaptación Constante. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Adaptación Constante. El día de hoy con un invitado muy especial en lo personal para mí, para las personas que saben a qué me dedico y saben que soy una persona apasionada para el tema de la gestión integral de riesgos. Y qué mejor que con una persona que representa el Instituto Estatal de Protección Civil del estado de Sinaloa que dirige el doctor Roy Aurelio Navarrete Cuevas. El maestro Juan Pablo Cerón Hernández. Amigo, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Tenemos muchas cosas que platicar el día de hoy. Sí. Maestro Cerón, como te decimos todos en el instituto. Sí, así es. Pero entre ellas, en este podcast tenemos la bonita costumbre que la gente se autopresenta porque nos gusta que todos, creo que las personas que te hemos visto en los videos, porque tú eres la persona que sale, ¿verdad?, en las redes sociales y que nos da el pronóstico en Sinaloa, sobre todo la gente que nos va a ver en Sinaloa o que nos está viendo en Sinaloa, creo que ya te he visto dando algún pronóstico o alguna alerta temprana, pero nos gustaría conocer a la persona, a Juan Pablo Cerón, esa persona que decidió en algún momento de su vida dedicarse a la meteorología, dedicarse a las ciencias atmosféricas. ¿Qué te llevó a esto? Nos gustaría que nos platicaras sobre esto y te autopresentaras, maestro Cerón. Sí, bueno, como bien lo mencionaba, ¿no? Mi nombre es Juan Pablo Cerón Hernández, soy de Puebla, nací en la Sierra Norte del estado de Puebla, muy cerca de lo que viene siendo el estado de Veracruz. O sea, esa zona normalmente se ve influenciada mucho por el paso de ciclones tropicales. Es una zona igual en la que es muy común tener el arribo de frentes fríos. Entonces, toda esa combinación de fenómenos hidrometeorológicos que ocurren en mi zona, pues evidentemente me motivaron, por así decirlo, a estudiar ciencias atmosféricas, ¿no? O sea, soy el único en mi familia que estudió pues una carrera. Afortunadamente, mis padres siempre apoyaron el hecho de que estudiara ciencias atmosféricas, aun cuando evidentemente pues existía la incertidumbre, ¿no?, de qué hacer después de salir de la carrera de ciencias atmosféricas. Básicamente es eso, ¿no? O sea, estudié en la Universidad Veracruzana, como bien lo mencionaba, específicamente en el campus de Jalapa. Ahí estudié la licenciatura en Ciencias Atmosféricas y posteriormente hice la maestría en lo que fue Ciudad Universitaria, que específicamente en el actual Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM. Entonces ahí estuve haciendo la maestría. Me dediqué específicamente a estudiar lo que son sistemas meteorológicos, sistemas de tormenta, lo que nosotros llamamos, relacionado a su vez con fenómenos meteorológicos extremos, específicamente eventos de precipitación extrema. Y de hecho, en la maestría, mi investigación se centró precisamente en lo que era el noreste del país, incluido el estado de Sinaloa, sin querer, ¿no? O sea, estudié la parte del monzón, que es un fenómeno meteorológico que afecta al estado de Sinaloa, y pues esto me ayudó a tener un mayor contexto, sobre todo de la zona, porque el monzón es único en nuestro país, sobre todo en esta parte, no ocurre en otros estados. Entonces, pues evidentemente cuando Protección Civil, el instituto, específicamente el doctor Roy, me contactó, pues acepté porque evidentemente me interesaba el monzón, había hecho mi investigación en esta zona y evidentemente ampliaba pues parte de mi investigación y de lo que yo conocía al respecto sobre el tema. Pero ¿hubo algo en algún momento de tu vida adolescente, en la prepa, secundaria, sí, que digas,
Porque te soy sincero, yo no conozco o nunca conocí a alguien en la secundaria, en la prepa, que casi todos, o sea, no sé, quieren ser abogados, quieren ser ingenieros, arquitectos, pero nunca conocí a alguien que diga, yo quiero ser licenciado en ciencias atmosféricas, que esa es la carrera, ¿no? Pero mucho menos decir, quiero ser meteorólogo. Sí. Y mira que aquí me ha tocado entrevistar a físicos, ¿no? Cuando fue lo del eclipse. Pero ¿hubo algo en tu etapa que te llevó a eso? ¿O? Sí, bueno, en cuanto a eso, creo que más o menos a finales de mi último año de lo que viene siendo la secundaria, ¿no? Me gustaba mucho la astronomía, anterior a ciencias atmosféricas me gustaba mucho la astronomía, entonces había en la biblioteca evidentemente libros, ¿no? Y específicamente uno se llamaba La Tierra, no recuerdo muy bien el autor, pero ahí venía como que varias secciones, ¿no? Venía lo que es astronomía, geología, oceanografía, la parte de meteorología. Y pues al final como que me sorprendió más que nada toda la parte esta meteorológica, o sea, cómo se interrelacionaba, porque si bien sentía una pasión muy fuerte por la astronomía, al final y al cabo pues la Tierra es un planeta más, ¿no? Y entonces tiene una conexión, por así decirlo, la parte atmosférica con la parte astronómica. En cierto modo se ve influenciado, sobre todo cuando estudiamos el tema de glaciaciones, por ejemplo, o de conocer el clima de cómo estuvo en el pasado, ¿no? Entonces ahí hay algunas cuestiones astronómicas que entran, y entonces pues me fui más por esa parte, ¿no? Adicionalmente, en 2007 ingresó un huracán, se llamaba Dean, en 2007 ese huracán que fue igual uno de los más intensos que se registró en la parte del Océano Atlántico, y pues eso ingresó específicamente al norte de Veracruz, nos afectó directamente a la comunidad donde yo vivía, y siento que de ahí empezó todo, ¿no? A raíz de ese huracán, a raíz de ese libro que mencionaba todo sobre la parte, una sección específica de ciencias atmosféricas, creo que eso me motivó demasiado a continuar sobre esa área. Y como mencioné anteriormente, ¿no? O sea, mi zona se ve influenciada por diversos fenómenos meteorológicos. Ya tenía una idea a raíz de ese libro de cómo funcionaba todo eso, y pues eso me siguió motivando, la curiosidad más que nada por conocer las cuestiones atmosféricas y cómo se desarrollaban. ¿Y ya buscaste la universidad que tuviera esa carrera? Porque no creo que, o en dónde encuentras esta carrera. Sí, gracias, esa sí es una buena pregunta, ¿no? Mi comunidad normalmente es una zona rural, entonces pues no tenía acceso al internet, por así decirlo, y pues evidentemente se me dificultó, ¿no? Yo salí de la preparatoria, o sea, evidentemente mi interés comenzó en secundaria, pero los 3 años que estuve en la preparatoria simplemente fue como que seguir estudiando más al respecto de meteorología, ¿no? Nunca me enfoqué en buscar específicamente universidades, porque pues no era un plan directo salir de la preparatoria y entrar a la universidad. Entonces dejé pasar 2 años, porque salí en 2009, en julio, ¿no? Como todos los planteles de preparatoria, y normalmente las convocatorias de universidades pues comienzan en febrero, comienzan en marzo. Entonces en 2009 yo no pude ingresar, no pude entrar a un proceso, tampoco conocía las universidades, entonces comencé a averiguar un poco. El primer año que dejé perder, me dediqué a buscar universidades que ofrecieran la carrera, ¿no? Y pues no había opciones, no había tantas opciones. De hecho, en el país, en ese momento, ¿no? En 2009, 2010, la única universidad que lo ofrecía era la Universidad Veracruzana. Estaba el Colegio del Aire, que está en Zapopan, Jalisco, y que eso es militar, ¿no? O sea, eso es más que nada la Fuerza Aérea, y ellos son los que se encargan de generar igual la parte meteorológica, el personal meteorológico. Y pues evidentemente moverme hasta Jalisco, pues me convenía más moverme a Veracruz, más que nada por cuestiones de distancia en el lugar donde vivía, ¿no? Y pues ya me empecé a enfocar más hacia lo que era el proceso de admisión, porque pues igual hay que prepararse para aprobar el examen, toda esa parte. Y pues en ese momento no tenía tantas opciones, repito, solamente la Universidad Veracruzana ofrecía la licenciatura como tal en Ciencias Atmosféricas, y el Colegio del Aire, de ahí en fuera no. Actualmente sí ya existe la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional, que también ya ofrece la carrera como tal, como Ciencias Atmosféricas, pero en su momento simplemente era la Universidad Veracruzana, y por eso decidí ahí estudiar. O sea que actualmente, al día de hoy, si alguien quiere, porque seguramente alguien que vea este podcast puede decir, oye,
me interesa esa carrera, solamente está en Veracruz. Sí, en la Ciudad de México. ¿En la Ciudad de México? Sí, que es el Instituto Politécnico. ¿En la Politécnica? La Universidad Autónoma Metropolitana, que no es la UNAM. La UNAM ya tiene posgrados, solamente. Ok, solamente posgrado. Sí. Entonces sería en la Ciudad de México y en Veracruz. Así es. Solamente esos dos lugares tienen esta carrera. Sí, actualmente solamente esos dos. Y pues en la Universidad igual Autónoma de Guadalajara tienen, pero también en posgrado, no tienen en licenciatura. O sea, Entonces, la licenciatura solamente esos dos lugares. Sí, Si alguien así quiere es. estudiar eso, tiene que irse ahí. Así es. Ahora, muy bien. Terminas tu licenciatura y luego entras a la maestría Sí. inmediatamente. Sí, literal ahí sí bueno, yo nuevamente no, por las cuestiones de los registros, por las cuestiones de que para la maestría necesitan el título, necesitan toda la parte de documentación, entonces pues no tenía, por así decirlo, los documentos para ingresar en el mismo año en el que yo salí, ¿no? Además que ingresar a la UNAM pues es un proceso también medio arduo. Entonces me preparé nuevamente un año. Yo salí en 2017, en 2018 ingresé a la maestría y pues ahí fue donde estuve los 2 años. Prácticamente no dejé pasar mucho tiempo porque literal sabía que quería seguir con el tema de investigación, con el tema del posgrado, y pues la UNAM siempre había sido como que de las universidades en las que yo quería estar, sobre todo por la cuestión académica y porque pues la UNAM siempre ofrece diversas oportunidades, sobre todo para O ingresar. sea que prácticamente saliste de la licenciatura y entraste a la maestría. Solamente estuviste unos meses ahí. Exactamente, sí, así es. Y sales de la maestría y entras inmediatamente, que es lo que quiero que nos cuentes, cómo te descubre el doctor Roy Aurelio Navarrete y te trae al instituto, que gracias a él fue el primer director del instituto que tiene este departamento de meteorología, que la verdad se le agradece todo el gran trabajo que ha hecho por Sinaloa en tema de gestión de riesgos y en el instituto, y que él logra traerte a ti. Quisieras, cómo te descubre él, o sea, cómo descubre al maestro Cerón y te trae para acá. Sí, ¿Cómo bueno, llegas aquí? Sí, yo salí de la maestría en 2020, pero pues tenemos la pandemia, ¿no? Entonces en esos años más o menos fue cuando inició todo lo de la pandemia. Estuve 2 años y medio sin poder ingresar a lo que era mi área laboral, ¿no? La carrera que yo había estudiado. Y pues anterior en 2023, cuando ingresé aquí al instituto, ingresé en junio, pero desde febrero, marzo, había ingresado igual a dar clases en Puebla, igual a nivel preparatoria. Entonces ingresé al proceso de la SEP, me aceptaron en el proceso de la SEP. Y pues me contacta precisamente el doctor Roy me contacta en abril y me dice, pero esa plaza, esa vacante, la supe por mi directora de tesis, que ella fue la de la maestría en la UNAM, que tuvo un acercamiento, por así decirlo, con el doctor en el sentido pues me imagino que le invitaron al Estado o algo por el estilo, para pues cuestiones de divulgación más que nada, ¿no? Sí. Entonces pues a ella le comentan de la vacante, si conocía a alguien, la doctora Cristian me contacta a mí y me dice que estaba una oportunidad laboral aquí en Sinaloa, ¿no? Que si quería, que evidentemente me contactara directamente, le escribiera al instituto y pues me facilitó todos los datos, ¿no? Entonces pues le escribo, quien me contesta pues fue la particular del doctor, ¿no? La maestra Hilda, y pues me dijo que enviara mi CV, que enviara todos los documentos que me pedían en ese momento. Yo creí que no me iban a aceptar, honestamente, porque ya había aplicado en otros estados y no me habían aceptado, ¿no? Quizás también por cuestiones de que íbamos saliendo de la pandemia. Y eso fue en abril, más o menos en abril, cuando tuve el primer acercamiento con la maestra Hilda. Y ya en lo que viene siendo el mes de mayo, pues evidentemente comienza la temporada de ciclones tropicales, ¿no? De 2023. Se venía nuevamente un fenómeno que era el Niño, que ahorita igual estamos en ese proceso de transitar a lo que son las condiciones del Niño. El doctor siempre ha sido muy apasionado, interesado por cuestiones hidrometeorológicas, ¿no? Él me contacta directamente en mayo y me dice que si quería venirme al estado de Sinaloa,
que pues estaba abierta la vacante, ¿no? Que pues sí, que le agradaba el CV, mi CV, y que si quería, pues adelante, ¿no? Y pues aceptó. Entonces, y aquí estamos. Aquí seguimos. En este bonito estado. Así es, sí. Claro. Y la verdad es que han hecho un gran trabajo. Tú junto con el doctor Roy, la verdad que han hecho un gran trabajo. Digo, nos falta mucho por platicar, pero sí, vale la pena mencionarlo, que a pesar que es algo que a él le tocó implementar y sí, crear, han hecho un gran equipo y han hecho una gran labor por la gestión de riesgos en Sinaloa. Y platícame, cuando empezaste a estudiar todo este tema de la atmósfera, ¿qué es lo que empezaste a entenderle? ¿Cómo funcionaba este tema ya como una ciencia? Sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, te impactó eso? Sí, bueno, normalmente estamos como que muy familiarizados, ¿no? En el sentido de que en la superficie, por así decirlo, ¿no? Vemos todo lo que ocurre, ¿no? Tenemos los ciclones tropicales, tenemos en ocasiones pues vemos tornados y toda esa parte, sobre todo en el norte de México, ¿no? Pero en mi ideología, al iniciar la carrera, pues evidentemente pensaba que todo era superficie, ¿no? Y al final y al cabo, conforme uno va estudiando la carrera, se va pues empapando de todo lo que viene siendo la meteorología. Uno va conociendo que en realidad pues la atmósfera es los 10, 15 kilómetros cercanos a la superficie, ¿no? Y siempre me gusta decir que es como un sándwich, ¿no? La parte de abajo, la parte que está pegada a la superficie terrestre, pues vemos fenómenos relevantes, pero hay ciertos fenómenos que no podemos relacionar con las condiciones meteorológicas. Entonces, la parte media, por así decirlo, nosotros la conocemos como atmósfera media, literal como atmósfera media y atmósfera alta. Y en ocasiones lo que ocurre en la parte alta o lo que ocurre en la parte media influye demasiado en las cuestiones pues a nivel superficie, ¿no? Por ejemplo, las ondas de calor, que sabemos mucho aquí en el estado de Sinaloa, que en ocasiones tenemos varios días de calor intenso, están más relacionadas a las cuestiones que ocurren en la atmósfera media y que evidentemente se ven reflejadas en la superficie. Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, una onda de calor, todo eso me tengo que ir a un nivel medio, que es aproximadamente 5.5 kilómetros. Y los frentes fríos normalmente están modulados por lo que ocurre en la parte alta de la atmósfera, que son aproximadamente 10 a 15 kilómetros. Entonces, todo eso yo lo desconocía. Cuando lo comencé a entender un poco más, ¿no? Pues ahí me voy dando cuenta que realmente la atmósfera pues es un todo, ¿no? O sea, no solamente es la superficie, sino que hay que ir viendo cada uno de los niveles para poder entender realmente los fenómenos que ocurren en la superficie a nivel del suelo. Okay. Sí. Digo, se nota que es algo que te apasiona bastante, ¿no? Pero sí, es lo que más que a lo mejor uno ve solamente y siempre voltea al cielo, ¿no? Por alguna razón es como que va a llover, ¿no? Y de ahí viene algo que yo creo que nos preguntamos todos. Cuando decimos, él es meteorólogo, es como cuando está un doctor en una cena, ¿no? El que dice es un doctor y la gente dice, ay, me duele esto, ¿y qué me tomo, no? Sí. Cuando alguien dice, él es meteorólogo, luego me imagino que es la pregunta obligada. Sí. ¿Y va a llover o cuándo va a llover? La gente cree o considera, por alguna razón, que el meteorólogo, en este caso, personas como tú, con tu expertise, con tu profesionalización, es que solamente dice cuándo va a llover. Pero en realidad ustedes hacen mucho más. Sí. Me gustaría que resumieras lo más posible, porque yo sí entiendo todo lo que haces, todo lo que analizas, porque me ha tocado estar en el instituto, ver todo el equipo que tienes, las computadoras, todo lo que analizan, ¿no? Todo lo que ves con el doctor Roy, para que puedan dar ustedes un informe, pero muy brevemente, para que la gente que nos escuche sepa que ustedes no solamente dicen cuando va a llover, sino ¿qué realmente hace un meteorólogo? Sí, bueno... y si es correcto que se les llame meteorólogo, también es válido que contestes esa pregunta. ¿Se les dice así o está mal dicho la palabra meteorólogo? No, sí, meteorólogo como tal, pues sí, no. O sea, pero al menos en mi caso, como mencioné al principio, la licenciatura pues es ciencias atmosféricas, ¿no? Y entonces como que cubre varias ramas, por así decirlo. Igual que en medicina hay diferentes especialidades, en ciencias atmosféricas hay diferentes especialidades, por así decirlo. Entonces la meteorología es parte de lo incluida en ciencias atmosféricas. Y pues tenemos una idea de qué es climatología, que en ocasiones decimos clima en lugar de tiempo.
Y pues clima es lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces, para entender parte de mis labores, más allá de pronosticar y decir si va a haber lluvia o no, como meteorólogo, también tengo que ver el registro de cómo ha estado el clima cambiando, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, ¿no? Adicional a eso, pues también en el caso de Culiacán, por ejemplo, de Mazatlán, no tenemos tanto problemas con contaminantes, pero igual tenemos, tengo conocimiento respecto a dispersión de contaminantes, que normalmente en la Ciudad de México, donde hice la maestría, pues se tiene mucho ese problema. Entonces nos dan como que una línea de investigación sobre cómo detectar, o más bien cómo analizar la dispersión de contaminantes. Eso también es química atmosférica, así se llama el área, por así decirlo. Entonces tengo también ese conocimiento, ¿no? Igual en cuanto a incendios forestales, por ejemplo, eso es útil porque las condiciones meteorológicas al final y al cabo inciden demasiado. Al menos aquí en el estado de Sinaloa, pues evidentemente prácticamente medio año es con lluvias, medio año es con poca lluvia, ¿no? Entonces, si me dedicara solo a pronosticar la lluvia, pues medio año me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces, hacemos mucho, o sea, al menos en la parte de investigación, me gusta mucho la investigación. Al doctor Roy siempre ha apoyado mucho también esa iniciativa, ¿no? Hemos investigado cómo ha estado cambiando lo que son las condiciones climatológicas, que ese es el término correcto en el estado de Sinaloa en el pasado. Igual modelación atmosférica, que eso también es una área, por así decirlo, totalmente diferente a solo pronosticar. Se complementan, evidentemente, pero es completamente diferente. Entonces tenemos esa parte también. Al menos aquí en el estado nos interesa mucho igual cómo va evolucionando la sequía, ¿no? Tenemos las presas, entonces la parte de hidrología también está un poquito relacionado a la parte meteorológica. Investigo eso, o sea, normalmente le damos seguimiento tanto a la sequía como a los niveles de presa. Ahorita que ya va a empezar la temporada de lluvias, evidentemente son dos temas relevantes adicional a lo que viene siendo la lluvia, ¿no? Entonces hay varias cuestiones y pues evidentemente el oleaje, ¿no? Al menos aquí en Mazatlán, normalmente siempre estamos al pendiente de cómo va a estar el oleaje, sobre todo en eventos importantes como son Semana Santa, ¿no? O si hay algún evento de interés particular para algún municipio que sea costero. Y si nos piden las condiciones de oleaje, evidentemente los apoyamos con esas cuestiones, ¿no? Entonces, no solamente es cuestión de decir si va a llover o no, o sea, sí es parte importante, pero evidentemente se complementan con muchas otras cosas que en ocasiones pues desconocemos, ¿no? Igual la vegetación, normalmente se le da un seguimiento que complementa eso ya es más que nada con satélites, por ejemplo, percepción remota es lo que se conoce, y pues eso complementa mucho a la parte del nivel de sequía. Entonces hay una amplia gama de que pues evidentemente uno estudia más allá de las cuestiones meteorológicas o del pronóstico del tiempo. Ahorita mencionabas el tema de las presas, la sequía, todo esto. Entonces, ustedes también tienen sinergia con otras dependencias, ¿no? Sí, en efecto, al menos con Conagua tenemos... Conagua, principalmente. Sí, así es. Tenemos una relación muy directa, ¿no? Ellos nos proporcionan los niveles, ya uno nada más va dándole seguimiento. El Servicio Meteorológico Nacional, que es la fuente oficial de información meteorológica en el país, también pues nos proporciona mucho las cuestiones del monitor de sequía, y pues eso también nos ayuda demasiado. Entonces sí tenemos evidentemente comunicación con otras dependencias que nos ayudan, que complementan toda esa parte que es de interés para el Estado. Ahora, ¿qué nos gustaría? Digo, lo ideal hubiera sido que nos mostraras, ¿verdad? Pero creo que hay mucha duda cuando ustedes pronostican algo, llámese lluvia o todo lo que nos estás comentando, sequía, todo lo que investigas. Ustedes tienen equipos especiales, aparatos, todo esto, que me gustaría que sí lo mencionaras, ¿verdad? Para que la gente entendiera que ustedes cuentan con equipos sofisticados, especializados. Pero también, ahorita nosotros creo que todos tenemos en nuestra mano, en el celular, pues tenemos una aplicación, ¿no? Sí. Que pues es precisamente pues es del clima, ¿no? Le picas ahí, te sale hasta 7 días y te manda lo que vas a ver, como un tipo pronóstico, lo que tienes que ver ahí. Pero ustedes tienen equipos especiales para ver eso. Me gustaría que nos platicaras cómo se pronostica todo esto, qué equipos utilizan ustedes para tener un pronóstico lo más acertado posible, que ahorita vamos también a la otra, a otra pregunta del por qué a veces
pues también no se pronostica tan acertado también, ¿no? O igual, después de que nos expliques esto, sabes que se pronostica de esta manera por esos equipos, pero bueno, pues también al final es un pronóstico, ¿no? Tampoco es una verdad absoluta. Sí, en efecto. Bueno, al menos toda la red meteorológica la administra el Servicio Meteorológico Nacional, nos da acceso. Evidentemente se tiene que pues, pedir algún tipo de oficio, se le envía un tipo de oficio al servicio para poder acceder a los datos, que al final y al cabo son públicos y gratuitos, entonces cualquier persona puede tener acceso. La red la administran ellos. Actualmente en el estado se tienen 43 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo de todo el estado de Sinaloa. Adicionalmente se tiene un radar que está en Guasave, el cual pues, evidentemente nos ayuda a saber en qué puntos específicos hay precipitación y cómo se está moviendo. Entonces, la estación meteorológica simplemente nos dice qué temperatura, cuánta lluvia o cómo está el viento en un punto en específico, ¿no? En un sitio, por ejemplo, en Mazatlán. Tiene su estación meteorológica en lo que viene siendo el observatorio de Conagua, que está aquí casi en el centro de la ciudad. Y el radar pues, cubre todo un área, ¿no? O sea, está en Guasave, pero normalmente su cobertura llega hasta como por Concordia, Mazatlán, cubre lo que viene siendo Mazatlán. Entonces prácticamente todo el estado podemos darle seguimiento cómo se está moviendo una tormenta, por ejemplo, que se forma en San Ignacio, y si se va acercando hacia lo que viene siendo municipios del centro o se desplaza a municipios del norte. Nada más Escuinapa es una parte donde el radar ya no llega y entonces ahí pues no sabemos cómo se comporta, por ejemplo, una tormenta, por así decirlo, ¿no? Adicionalmente a las 43 estaciones meteorológicas que se tiene, al radar de Guasave, igual aquí en el observatorio se realiza algo que conocemos como radiosondeos. Se libera un tipo globo, un globo aerostático, por así decirlo, y pues ese va midiendo, pero va midiendo no en superficie, sino que va midiendo a lo largo de la atmósfera. Todos esos datos se entregan al servicio meteorológico, él los entrega a lo que es la Organización Meteorológica Mundial, y ya de ahí pues evidentemente diferentes países toman esos datos, ¿no? Que pues se utilizan en sus modelos de pronóstico. Al final y al cabo lo que hace un modelo de pronóstico son muchas computadoras que resuelven ecuaciones matemáticas y físicas, y entonces comienzan a tratar esos modelos, a darles una depuración, por así decirlo. No todos los países lo hacen. ¿Todo esto es automatizado? Sí. O sea, manda la información a una computadora y esta la agarra y la transforma y te la convierte en... Así es. ¿O hay que meterle ciencia, hay que meterle datos? Sí, bueno, al menos en las computadoras, como le digo, los modelos de pronóstico evidentemente sí se tienen que parametrizar. Nosotros le llamamos parametrizar, que es configurarlo, ¿no? Al final y al cabo uno configura el modelo y le dice, o sea, qué hacer, ¿no? Porque evidentemente no solamente le podemos dar los datos, sino que le tenemos que decir al modelo qué hacer. Entonces decía que, por ejemplo, México no tiene un modelo de pronóstico meteorológico que se desarrolle en nuestro país. Entonces recurrimos a Estados Unidos, por ejemplo, que evidentemente, como decían, las aplicaciones tenemos todo ese acceso que al final y al cabo se construye con un modelo meteorológico. Estados Unidos tiene uno que nosotros le llamamos americano, que se conoce como GPS, y la Unión Europea tiene otro modelo que normalmente son esos dos los que se utilizan, es SMWF, que literal son dos modelos que compiten mucho. Y son globales. Y son globales, exactamente, sí, son a nivel global. Pero, como mencionaba, ¿no? En una aplicación normalmente podemos ver hasta 10 días. ¿Por qué hasta 10 días? Porque es mucho el equipo de cómputo, se requiere mucha capacidad de cómputo para estar resolviendo todas las ecuaciones meteorológicas y para estar resolviendo la cantidad enorme de datos que tiene que estarse alimentando, ¿no? ¿Y qué tan cierto es? Perdón, pero sí. ¿qué tan cierto es? Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y yo tengo familia allá, no amigos, ¿no? Y te dicen, no, aquí lo que dice la aplicación es cierto. O sea, aquí si te dice la aplicación del celular que a las 11 de la mañana va a llover, a las 11 está lloviendo. ¿Es por eso que comentas tú? ¿Porque ellos tienen un sistema más sofisticado? ¿O a qué se deberá? A la cantidad. ¿O es cosa cultural? Porque también puede ser eso, que es un tema, pues estoy en Estados Unidos y aquí es un tema cultural. Pues también puede ser eso. No, sí tiene mucho que ver en la instrumentación. Por ejemplo, aquí mencionaba que el servicio en Sinaloa tiene 43 estaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, los modelos de pronóstico, como decía, se alimentan de datos, ¿no? Si yo tengo una zona
donde no estoy registrando datos, entonces el modelo meteorológico no sabe qué está ocurriendo en esa zona. Entonces lo que hace es estimar qué es lo que podría ocurrir ahí. Y comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, evidentemente ellos tienen una red meteorológica mucho más robusta, tienen muchos más radares. O sea, México no está... Y eso le hace que sea más acertada. Sí, así es. Entre más datos le des al modelo de pronóstico sobre una zona, mejor resuelve las ecuaciones y por lo tanto da un pronóstico más próximo a lo que realmente ocurre en la realidad, ¿no? ¿Tienes Entonces, un porcentaje, por ejemplo, en México, qué tan acertado es? No, ahí sí. No hay un acertado. Hablando de la aplicación esta, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, el servicio meteorológico sí hace una validación. Normalmente pues toda la gente no le interesa no solamente conocer días, sino que quieren en ocasiones saber qué es lo que va a ocurrir en un mes, en 2 meses. Sí, porque si tú estás planeando un evento, o sea, una boda, sí. Si lo vas a hacer en un jardín, es que eso es muy importante. Sí. O sea, hay gente que dice, oye, yo me voy a tener una boda en un jardín, sí, y quiero saber si va a llover. Sí. Eso es real, entonces la gente pues no hay manera. ¿Pero eso se puede? Es pregunta. Sí se puede. Sí se pudiera saber, o tal vez en ningún lado del mundo se puede saber eso. Ahí sí como que entra un poco en contradicción, ¿no? O sea, sí puedo tener una idea de qué es lo que puede ocurrir, pero realmente no va a ser así, porque hay muchas cuestiones, ¿no? Más allá de puede variar. Sí, de cómo sea la instrumentación, de qué tan densa, de qué tan robusta. Evidentemente los modelos de pronóstico fallan después de 10 días. Por eso igual no se pronostica después de 10 días. 10 días es como que el periodo más adecuado, acertado para poder pronosticar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, las validaciones que hace el servicio meteorológico de lo que ocurre en un mes, por ejemplo, en ocasiones quedan en el 75%, en el 80% de lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces tenemos como que un margen de error de 20-25% de lo que está fallando a nivel nacional. Es como que lo más cercano de lo que he leído, sobre todo en cuestiones de verificación. Incluso la misma aplicación te dice tanto porcentaje de probabilidad de lluvia. Sí. Y te da ese porcentaje, 80, 70%. O sea, sí te lo marca también como una probabilidad. En efecto, que al final y al cabo, pues esto de meteorología son probabilidades, ¿no? No es algo que realmente va a ocurrir, porque evidentemente aquí sí me gustaría igual mencionar que los modelos se actualizan 4 veces al día. Entonces, si en la mañana está diciendo que va a llover, quizás en la tarde ya esté cambiando completamente, porque evidentemente los datos con los que se está actualizando cambiaron, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en por qué un pronóstico en ocasiones pues cambia o varía demasiado de lo que está diciendo en la mañana a lo que puede ocurrir realmente en la tarde, ¿no? Entonces, eso es importante también. Ok. Es interesante porque creo que todos la usamos, la mayoría cuando va a un evento, va a salir de viaje, sobre todo, ¿no? Para saber qué tipo de ropa utilizar o saber si vas a echar el paraguas, ¿no? Sí. Pero pues sí, es importante estos datos que nos das, porque a veces la gente quiere tener más información y pues no se puede, pero tal vez sí puede tener estadísticas, ¿no? En este mes, el año pasado llovió. Sí. Que es algo que tú estás comentando, que tú también estudias. Sí, en efecto, y para, por ejemplo, ahorita con los modelos que son mensuales, ¿no? Que es ahorita en temporada de lluvias, para saber cómo viene la temporada de lluvias, evidentemente necesitamos saber qué va a ocurrir en junio, julio, agosto, y esos pronósticos en ocasiones se hacen con estadística, no se hacen con modelos que utilizan ecuaciones, porque la parte estadística en ocasiones es mucho más eficiente que la parte de los modelos meteorológicos como tal, que emplean ecuaciones meteorológicas, por ejemplo. Entonces, sí, la estadística juega un papel muy fundamental, y en ocasiones eso nos ayuda sobre todo a saber qué días, por ejemplo, tienen la menor probabilidad de que llueva, o qué días son los que tienen la mayor probabilidad de que ocurra un evento, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, porque también la estadística en ocasiones nos ayuda a tener todo ese contexto. Ahora, hablando de pronósticos, estadísticas, que ahorita estamos hablando solamente de lluvias, sí, y estamos hablando de ejemplos pues, para eventos, para temas de viajes, pero ahora sí viene algo muy importante, el tema de la prevención y la protección, que es lo que ves. ¿Qué tan importante es esto para protección civil, para la dependencia que tú estás? Sí, bueno, yo creo que al final y al cabo la parte de meteorología es como un detonante
para el área de emergencias, ¿no? Yo sí considero que evidentemente cada uno de los departamentos que conforman el instituto pues tienen una función específica y todos pues hacen una labor excepcional, ¿no? Ahí sí no puedo decir que la meteorología, por ejemplo, pues es más importante que otros departamentos, porque no es así. O sea, realmente todos nos complementamos, exactamente, todos nos complementamos y pues trabajamos a la par, ¿no? Pero al menos en el área de emergencia sí como que es un detonante, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, ahorita para realizar algún operativo específico, pues evidentemente necesitan información meteorológica, ¿no? Y pues ahorita que se acerca la temporada de lluvias, evidentemente el departamento, el área de emergencias siempre está pendiente de lo que dice pues el área de meteorología, ¿no? Por ejemplo, si digo que va a llover en un día en específico y que van a ser lluvias fuertes, evidentemente pues ellos están ya listos, están preparados para ver cómo se están comportando igual las condiciones a lo largo del día y poder actuar de manera oportuna, ¿no? Entonces yo sí creo que es un detonante más que nada, ¿no? O sea, que en el sentido de que pues va a haber lluvias o se aproxima un periodo de lluvias y si es, por ejemplo, algún sistema tropical, algún ciclón tropical que pues pudiera afectar al estado, lo mismo, ¿no? O sea, se le da indicaciones sobre todo a lo que es el área de emergencias y ellos evidentemente siempre están al pendientes y son ellos los que pues evidentemente se coordinan para saber sobre todo qué emergencia atender y que sea lo más pronto posible, porque al final y al cabo, como bien lo menciona, no es prevención, es estar al pendiente de la población y que pues que igual la población se sienta segura. Entonces pues sí, es una coordinación conjunta, es una coordinación con todo el equipo y yo sí considero que pues es esto, ¿no? O sea, el hecho de tener una información meteorológica de manera adecuada, de manera oportuna, exactamente, entonces pues es de mucha utilidad para el área de emergencias. Y ahora cuando ya inició la temporada de huracanes, que de hecho pues acaban de implementar ya los consejos, están implementando ya los consejos municipales para estos temas. Ayer estuvieron también creo que en el norte y acaban de estar en Mazatlán la semana pasada y ya iniciaron formalmente en el Océano Pacífico y a punto de iniciar ya el 30. ¿Qué significa para ustedes iniciar esta temporada, especialmente en tu área? ¿Cuál es la relevancia que toma para tu área esta parte, ¿no? A partir de cómo empiezas a monitorear estos fenómenos, a partir desde qué etapa empiezas a darte cuenta que se empieza a formar ya un fenómeno. Sí me gustaría que nos platicaras esta parte, cómo lo vives, de decir, es que aquí ya se está formando algo, con quién te comunicas. Quiero pensar que de manera con alguien, a lo mejor de manera de índole federal, empiezan a comunicarse, porque pues allá debe haber otra persona que también lo está monitoreando, empiezan a cruzar información y cómo empiezan a vivir esta etapa y a su vez también el instituto, cómo se empieza también eso que tú mencionas al tema de la preparación para las alertas. Sí, bueno, al menos a partir del 15 de mayo, como bien lo mencionaba, ¿no? Que inicia la temporada de ciclones tropicales. Evidentemente nuestra dependencia oficial es el servicio meteorológico, pero nuestro centro regional, que es como que la Organización Meteorológica Mundial divide a todo el globo, a todo el planeta en 7 regiones específicas, ¿no? Entonces nosotros estamos en lo que se conoce la región 4 y la dependencia encargada de proporcionar toda esa información está en Estados Unidos, específicamente el Centro Nacional de Huracanes, que se encarga de darnos todo, ¿no? O sea, ellos comienzan a partir del 15 de mayo, iniciaron a darle seguimiento a todas las cuestiones meteorológicas que puedan ocurrir en el Pacífico y pues ellos actualizan igual 4 veces al día, ¿no? Normalmente el primer boletín, independientemente de que haya algo o no haya, ellos actualizan un boletín a las 5 de la mañana, a las 11, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Ellos siempre están proporcionando esos 4 boletines diarios. Y cuando empieza a surgir algo, ahora sí, por ejemplo, en estos días he estado leyendo en redes sociales, ¿no? Que pues para el 5, 7 de junio se iba a formar un ciclón tropical, que según iba a ser un huracán categoría 3, categoría 4.
Y pues evidentemente uno dice, pues con cautela, nosotros como fuente oficial, el instituto como fuente oficial, no puede dar un pronóstico tan extendido porque evidentemente va a fallar. Estábamos hablando de los 10 días, entonces el 5 el 7 sale de esos 10 días, de ese rango. Nosotros no podemos, simplemente porque somos de dependencias oficiales, y pues no podemos alertar a la población o generar caos, ¿no? Entonces ya evidentemente los modelos de pronóstico lo están diciendo, cuando caen en el rango de 7 días, específicamente de 7 días, el Centro Nacional entonces sí comienza a utilizar unos mapas en los que nos dicen, no, hay un área del 20%, solamente es con probabilidades, hay un área del 20% que puede evolucionar, siempre ellos utilizan esta palabra, no puede evolucionar a un ciclón tropical. Y de ahí, evidentemente, si los modelos de pronóstico siguen indicando lo mismo, si son muy repetitivos, son muy constantes, se comienza a aumentar la probabilidad. Y entonces puede pasar de 20, al siguiente día estar en 30, después en 50, en 70. A partir de 70, entonces sí ya comienza otro nuevo nivel de alertamiento, por así decirlo. A partir de que comienza un 70%, los modelos de pronóstico comienzan a sacar trayectorias y comienzan a sacar pronósticos de intensidad de ese disturbio que se está estudiando, ¿no? Que al final y al cabo son muchas nubes, un conjunto de nubes, y a eso se le da un seguimiento muy específico. Y pues evidentemente si eso evoluciona, si en su momento pues adquiere una categoría de depresión, de tormenta tropical, entonces se refuerza toda la parte de boletines. El servicio meteorológico literal traduce toda la parte de Estados Unidos al español, y pues ellos ya son quienes se encargan de evidentemente enviarla a los diferentes estados. La Coordinación Nacional también, pues ellos en su momento, si es que ven que un ciclón tropical podría impactar costas nacionales, pues activan lo que es el sistema de alerta temprana, y pues el sistema de alerta igual consta de ciertas fases, de ciertos colores, que pues dependen mucho de cuán cerca esté un sistema tropical de costas mexicanas que pudiera tener un impacto directo. Entonces es todo un proceso. Siempre se comienza con probabilidades, y posteriormente si supera un cierto umbral, el 70% normalmente, ya es cuando uno realmente le pone como que la lupa a esa nubosidad, por así decirlo, y se le da un seguimiento más constante. En ocasiones el Centro Nacional de Huracanes llega a emitir información cada hora por lo relevante que pudiera ser un ciclón tropical. Mencionaste algo muy importante que se menciona en todas las capacitaciones que damos nosotros como consultores de protección civil, y ustedes como dependencia, como institución, ni se diga, el tema de las fuentes oficiales, ¿no? Y por más que uno les continúe diciendo cada año, pues la gente cae en mil cosas, ¿no? Ahora con las redes sociales, pues bueno, si bien ha venido a aumentar mucho la facilidad de comunicar masivamente una alerta temprana, pues también te viene a jugar en contra en algunas situaciones por la desinformación que se brinda, por tema de mucha psicosis que se genera a raíz de mala información, como videos viejos o cosas de otros estados, de otros países que se empiezan a viralizar. Pero algo que causa mucho tema es los famosos textos o temas que dicen: yo tengo un tío o un familiar que trabaja en un barco que tiene un GPS especial y que tiene un radar especial y que tienen equipos especiales, y que entonces empieza la gente, entonces por alguna razón le cree a ese familiar que nadie conoce, ¿no? O que tiene un amigo de un amigo y que está en algún lado, que tiene un equipo especial. Pero como manera general, cultural, es posible que un barco, porque la mayoría de gente que yo he escuchado, como estamos en un puerto, pues tienen muchos familiares en barcos atuneros o pesqueros o de otro tipo, porque es muy común. Digo, mi papá pues estaba en barcos atuneros también, y ellos tienen radares especiales. Yo en 2 o 3 ocasiones llegué a estar en barcos atuneros, ¿no? Y yo también ubico esos radares, y ellos también les emiten reportes especiales desde la oficina, pues. Pero es posible que ellos tengan equipos diferentes a los que ustedes puedan tener en tierra, porque creo que es lo que más viral se vuelve esa parte de la desinformación, ¿no? Entonces, cuando algo se vuelve aquí por la fuente oficial y esta gente, pero
¿qué equipos diferentes pueden tener ellos? Pues es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, al menos creo que una cuestión igual relevante, ¿no? Un radar, ¿no? Por ejemplo, los radares pues normalmente detectan pues cualquier objeto distante, ¿no? Evidentemente tiene que estar en un área, tiene que estar dentro de un área, pero la lluvia, por ejemplo, se tiene que configurar específicamente para que detecte lluvia. Entonces, pues puedo tener un radar, pero si mi radar no está detectando lluvia, evidentemente no la puedo ver. ¿Por qué? Porque necesito observar algún otro objeto que es de interés, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos, evidentemente necesitan conocer el tráfico aéreo, entonces se centran en ciertos objetos que evidentemente no son del tamaño de una gota de lluvia. Entonces, yo creo que sí, evidentemente los aeropuertos están capacitados, sí tienen equipos suficientes, pero considero que un barco, por ejemplo, en ocasiones... Un aeropuerto, sí, se enfocan en temas que es de interés de ellos. Exactamente. Y que les acota a un perímetro de ellos. ¿A eso te refieres, no? Sí. Y entonces un radar meteorológico evidentemente pues tiene una función completamente diferente y pues evidentemente es para un área específica, ¿no? Entonces creo que en ocasiones nos confundimos igual, no sé, el hecho de que, como bien lo mencionaba, ¿no? Redes sociales pues sí es un arma de doble filo en ocasiones. Sí, la verdad es que sí. En ocasiones genera pues mucho pánico. Sí, en efecto, pues podemos dar mucha información a través de ella, pero también hay mucha información falsa. Igual, ¿no? O sea, no solamente es el equipo, en ocasiones igual para llamar la atención, igual de los seguidores, utilizan términos demasiado drásticos que en ocasiones no existen en meteorología. Entonces también esto es otra cuestión, por ejemplo, que desde la ciencia, pues como que nos cuesta en ocasiones hacerles entender a las personas que no es correcto, ¿no? Aquí en el estado de Sinaloa, por ejemplo, las famosas tormentas de rápida formación, ¿no? O sea que no existe como tal, es un término que no existe. Entonces, siempre decirle eso, incluso a los medios de comunicación. En una ocasión estábamos dando una conferencia con el Dr. Roy y evidentemente algún periodista dijo, es que ya estamos acostumbrados a ese término, ¿no? Se nos hace familiar, se nos hace pues que la gente lo entienda fácilmente, pero en ocasiones, por ejemplo, si una página X, no una página en específico, si cualquiera, da una información y utiliza el término, ¿no? Tormenta de rápida formación, genera, por ejemplo, esa tormenta genera pues efectos negativos en la población, ¿no? Ellos se justifican que no lo pronosticaron con tiempo porque fue de rápida formación, lo cual no puede ser así, porque evidentemente los modelos de pronóstico debieron de haber mostrado algo respecto a ese evento, ¿no? Y pues evidentemente nosotros como fuentes oficiales tenemos que darle un seguimiento con obviamente los tecnicismos correctos. Evidentemente no voy a usar un término demasiado difícil para la población porque tampoco ese es el caso, porque la gente tiene que entender toda la parte de lo mejor posible. Pero pues evidentemente enfatizo, ¿no? Hay páginas que utilizan ciertos términos de manera exagerada. Ahorita con lo del niño hay muchos que le dicen el niño Godzilla, eso tampoco no existe. Ahorita llegamos a ese tema, ¿no? Pero sí, entonces son cuestiones que simplemente se utilizan para captar la atención, pero que nos generan como fuentes oficiales, nos generan caos también, porque pues entonces ¿cómo le explicamos de manera correcta a la población? Sí, nosotros es un tema de estar con fuentes oficiales, incluso a nosotros como consultores también algunas empresas también y te están pasando información, oye, ¿será verdad esto? Y nosotros es como que ya casi tienes el copiar y pegar, ¿no? Solamente fuentes oficiales. Sí. Pero bueno, también entiendo, como tú lo comentas, pues a veces las páginas por buscar seguidores, buscar viralidad, pues bueno, se entiende esta parte, ¿no? Pero pues bueno, esperemos, creo que también la gente cada vez hace más conciencia y creo que también el trabajo que ha hecho el instituto, como con tu área, el trabajo que hace el director y todas las áreas que está con él, pues creo que también han hecho esta conciencia y creo que hemos avanzado bastante en esta parte, y los medios también ya han hecho también su parte, y creo que empezamos todos a compartir ya más la página del Instituto de Protección Civil del Estado. Ha ganado también muchísimos seguidores también, creo, en esta gestión que ha tenido el director. Entonces creo que también hemos evolucionado bastante
en esta parte. Pero sin embargo, creo que el pronóstico y una buena decisión de una alerta temprana, pues sin duda puede cambiar el panorama de cómo nos impacta un fenómeno, ¿no? Sí, en efecto, y como mencionaba anteriormente, pues evidentemente en México tenemos específicamente para lo que es ciclones tropicales el CIATCT, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales. Evidentemente a raíz de las inundaciones que se tuvieron el año pasado en lo que fue nuevamente la región de la Huasteca, en lo que es el norte de Veracruz y toda esa parte, el Servicio Meteorológico igual está intentando implementar en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, igual un sistema de alerta por celular similar a lo que están haciendo con los sismos. Se está intentando implementar para la parte hidrometeorológica para que sea un sistema de alerta complementario a lo que viene siendo el CIAT, ¿no? El CIAT evidentemente como que ya estamos un poquito más familiarizados, evidentemente se le da difusión todas las temporadas, todos los años, para que igual la gente conozca un poquito más qué hacer en cada fase, ¿no? En cada uno de los colores. Se tiene esas escalas. Cada uno de los estados igual está intentando implementar como que un sistema homogéneo que evidentemente sirva para el caso de lluvias simplemente, ¿no? Porque evidentemente podemos tener un ciclón tropical, pero igual en el resto del año podemos tener algún evento de lluvias extremas y esos pues no los contempla el sistema de alerta temprana. Entonces ahorita hay un área de oportunidad, por así decirlo, que pues evidentemente el Servicio Meteorológico, la CONAGUA, la Coordinación Nacional de Protección Civil están intentando trabajar en conjunto para que pues se tenga un sistema más robusto para otros fenómenos hidrometeorológicos, no solamente para ciclones tropicales, sino también para temas de sequía, para temas de lluvias extremas y pues algún otro fenómeno que sea de interés o que ponga en algún modo vulnerable. ¿Consideras que esto sale a raíz de lo que pasó en Veracruz? ¿Mande? ¿Consideras que esto también resulta a raíz de lo que pasó en Veracruz? Que no fue como tal un fenómeno, un ciclón, un huracán, sino fueron lluvias extremas. Sí, en efecto, bueno, al menos me enfoco en la parte de Veracruz, ¿no? Porque precisamente no lo generó un ciclón tropical, fueron lluvias atípicas simplemente. Entonces, pues ahí se tiene, ¿no? Lo que ha ocurrido en Guerrero también como que ha sido como que una alerta, ¿no? Tuvimos a Otis, que fue un huracán igual muy intenso en cuanto a vientos, por ejemplo, la alerta temprana también se implementó. Tuvimos a John en 2024, que dejó igual lluvias históricas en toda esa parte. En 2025 tuvimos los problemas en Veracruz. Entonces, pues evidentemente hemos tenido eventos meteorológicos extremos en estos últimos 5 años, que evidentemente como que pues han hecho que se mire desde otra perspectiva, ¿no? El complementar alertas tempranas, porque evidentemente es lo que, si por ejemplo en el caso de sismos ya estamos avanzando con los sistemas en celulares, entonces qué hacer para la parte hidrometeorológica que nos da mayor margen de alertamiento, porque evidentemente tenemos toda esta red de modelos meteorológicos, de estaciones, como que está más robusta la parte meteorológica para poder realizar un sistema de alerta que pues ayude a prevenir ciertos desastres. Fíjate que ahorita que mencionas esa parte, cuando se habla de la lluvia, ahorita que comentábamos lo de la lluvia típica, cuando ustedes hablan de cuánta lluvia cayó, ¿en qué se basan para sacar el nivel de lluvia o cuánta agua cayó? Sí, como mencionaba, en el estado tenemos estaciones meteorológicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Mazatlán, pues está mide, es como que una pipeta, por así decirlo, que está graduada, evidentemente, y pues ahí que se recolecta el agua que cae durante un evento, ¿no? Okay. Y eso nos da una idea, pero por ejemplo, si me voy a algún municipio que sé que no tiene estación, por ejemplo, Navolato, puede que llueva con la misma intensidad que llovió aquí en Mazatlán, por ejemplo, o en Culiacán, pero no tengo el dato de esa estación o no tengo el dato de ese municipio. Entonces, evidentemente, lo que hacen nuevamente no es interpolar, es intentar saber qué es lo que ocurrió en ese municipio a partir de estimaciones, estiman qué es lo que ocurrió, pero en realidad la estación meteorológica tiene esa parte, se llama, el nombre correcto es pluviómetro, y así es como se mide la cantidad de lluvia que cae en un punto en específico. Ahora, ¿qué señales ven ustedes como para saber si un fenómeno puede intensificarse o al revés, o que no trae mucho,
¿qué dices tú? No, se va a disipar rápidamente. O sea, ¿o qué señales pueden ver? ¿Sabes que puede rápidamente, un Otis, ¿no? Sí. Que Sinaloa haya tenido probabilidades de algo como eso, pues. Sí, en efecto, bueno, al menos en todo el registro, el estado pues ha tenido impactos de huracanes intensos, ¿no? O sea, sí, no hemos tenido categoría 5, eso sí, ¿no? Pero sí hemos tenido cercanos a categoría 4, a categoría 3, Mazatlán sí ha tenido impactos con categorías en esos rangos, ¿no? Específicamente para un ciclón tropical, la temperatura del mar es fundamental, ¿no? O sea, necesita 26.5 grados centígrados por lo menos para que pueda comenzar a intensificarse, ¿no? Lo que se ha observado en el caso del Pacífico, del Océano Pacífico, es que las temperaturas normalmente cada año comienzan a ser un poquito más altas. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos temperaturas de 27 a 32 grados centígrados, es decir, ya hay condiciones oceánicas para que pueda comenzar a formarse un ciclón tropical, ¿no? Pero entonces aquí entra la pregunta, ¿no? Si ya tenemos la cuestión de la temperatura, ¿qué necesito adicional para que se forme? Porque no hemos tenido ninguno. Entonces, adicional a la temperatura, la atmósfera necesita tener humedad. O sea, si tengo aire seco, evidentemente no puedo tener formación de nubes, porque las nubes se forman con la humedad. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el Océano Pacífico no hay humedad suficiente, necesita todavía comenzar a modificarse eso. Y otro parámetro muy importante es el viento en la altura, ¿no? Hablaba al principio de que la atmósfera tiene 3 niveles, por así decirlo, el bajo, el medio y el alto. Normalmente comparamos el viento que está ocurriendo en la superficie y el viento que está ocurriendo a una altura de 10-12 kilómetros. Para que un ciclón tropical comience a formarse, tiene que haber una temperatura de 26.5 grados centígrados por lo menos, tiene que haber suficiente humedad y la diferencia del viento entre la parte alta de la atmósfera y la parte baja tiene que ser menor a 38 kilómetros por hora. Entonces, cuando comienzan a juntarse esos 3 elementos, sabemos que se va a intensificar rápido. De hecho, el término que utilizamos en meteorología es intensificación rápida, ¿no? Si sabemos que esos 3 parámetros están alineándose, sabemos que hay un proceso de intensificación rápida, que se puede venir un proceso de intensificación rápida aun cuando los modelos de pronóstico no lo estén indicando. Entonces son esos 3 factores: el viento, la temperatura y la humedad. Y a ti en lo personal, ¿cuál es el fenómeno que te ha tocado analizar más fuerte o más extraño, o algo que nos quieras compartir, que digas, este ha sido para mí el más intenso o el más extraño, que lo estaba monitoreando, de repente se intensificó o de repente se desvió? Sí. Que nos quieras, digo, en toda tu carrera, ¿no? Ok, bueno, creo que Otis sí es un evidentemente Otis tuvo la relevancia, ¿no? Pero es interesante porque hemos hablado de los modelos de pronóstico, ¿no? Los modelos son nuestra guía. Al final y al cabo, partimos de ahí para saber cualquier cosa. O sea, si los modelos de pronóstico nos dicen no hay nada, nosotros creemos que realmente no está ocurriendo nada. Y Otis pues jugó a eso, ¿no? O sea, realmente yo recuerdo que en ese año, en 2023, teníamos los efectos del huracán Norma en el estado de Sinaloa, que impactó el norte del estado, y a la par se empezó a formar Otis en lo que fue las costas, frente a las costas de Guerrero. Evidentemente nosotros desde el instituto le damos seguimiento a cualquier disturbio, aun cuando no impacte directamente el estado de Sinaloa, simplemente para que la población conozca que hay otro sistema, ¿no? O sea, simplemente para que no se alarmen y todo eso, se les da un contexto de qué es lo que está ocurriendo fuera. Entonces Otis, pues evidentemente los modelos de pronóstico nunca señalaron que se iba a intensificar a un categoría 5. Entonces todo ocurrió en un breve... 12 horas, prácticamente. Sí, en un día tuvimos toda la intensificación, justamente la intensificación rápida, y creo que ese sí ha sido uno de los fenómenos como que más curiosos, porque los modelos de pronóstico, adicional a esos, para conocer qué tanto se está intensificando un sistema cuando no tenemos mediciones, cuando no tenemos instrumentos, son los satélites. Entonces los satélites normalmente nos están indicando cómo es la forma de un ciclón tropical, y después esa forma, por ejemplo, la comparamos con otros ciclones tropicales que han ocurrido en el pasado, y en base a ello decimos, ok, si el ciclón tropical de hace 10 años, por ejemplo, tiene la misma forma
que la actual, entonces debe de tener la misma intensidad que el de 10 años, ¿no? Como que se deduce en automático, ya después, pues evidentemente se hacen mediciones y normalmente concuerdan esos datos. Entonces con Otis, aún así los satélites no estaban mostrando la intensificación tan fuerte que estaba teniendo el sistema, porque era un sistema demasiado pequeño. Entonces, al ser pequeño, los modelos de pronóstico no vieron su intensificación y también los satélites como que tuvieron problemas al estimar su intensidad máxima. Entonces creo que Otis sí es relevante, al menos desde mi punto de vista, ¿no? El año pasado tuvimos igual un huracán, se me fue el nombre, en el Océano Atlántico que impactó Jamaica, que también se intensificó demasiado rápido y evidentemente como que son de los dos ciclones que se han tenido en los últimos 3-4 años, que se han intensificado muy rápido y que han incluso salido de los márgenes que los modelos de pronóstico en ocasiones están indicando. Entonces sí. Y en base a Otis y a este huracán que mencionas que golpeó a Jamaica, ¿qué es lo que ha cambiado en ustedes al momento de analizar estos fenómenos? ¿O qué es lo que ha cambiado en la meteorología? Sí, bueno, al menos en el caso de México, no específicamente con Otis, creo que pues ya el doctor Roy, de hecho, es muy, ha sido muy insistente en el hecho de que si se forma alguna depresión tropical, si se forma una tormenta, pues no hay que prepararnos como si fuera una tormenta, no hay que prepararnos con la categoría más alta que existe, ¿no? O sea, como que siempre hay que estar preparados de más a lo que da a entender, ¿no? De que pues, evidentemente si es solo una tormenta, prepararnos como si fuera una categoría 5. Entonces, creo que actualmente el Servicio Meteorológico ha implementado muchas cosas, al final y al cabo ellos son la fuente oficial. Aquí, por ejemplo, en el caso a raíz de Otis, lo que se ha cambiado es que evidentemente los sistemas de alerta, al menos a cómo funciona el CIAT, a cómo funcionan los pronósticos que emite el Servicio Meteorológico, como que han sido más constantes, se dan con una mayor cantidad previa de anticipación. No solamente se enfocan en el sistema en específico, sino también en la cantidad de lluvias. Tiene como un año más o menos que el sistema meteorológico implementó mapas con lluvias, que se le da seguimiento a cualquier evento de lluvia extrema. Entonces, eso es bueno. Ahorita, lo más reciente, están intentando caracterizar eventos de precipitación extrema con ciertos umbrales de precipitación. Ahorita, por ejemplo, con las ondas de calor, ¿no? que el estado de Sinaloa, pues evidentemente ha estado con onda de calor desde el 6 de abril, pero no ha sido en todo el estado, ¿no? El Servicio Meteorológico mantiene la onda de calor por la parte de esos umbrales que ellos están utilizando, pero que en ocasiones no cubre todo el estado. Entonces nosotros creemos que ya tenemos desde el 6 de abril con una onda de calor, pero en ocasiones cambian esos valores, cambian esos lugares y el Servicio Meteorológico intenta regionalizar los eventos hidrometeorológicos que antes no se hacían. O sea, antes para que se declarara una onda de calor tenía que superar un umbral que únicamente incluyera la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y ahorita no, ahorita lo hacen dependiendo del estado. Entonces la regionalización creo que es un paso importante para saber qué es lo que está ocurriendo específicamente en un estado y cómo puede eso evidentemente ayudar al alertamiento. Entonces creo que a raíz de Otis hemos aprendido eso, a regionalizar un poquito más los eventos extremos en cada uno de los estados, y pues evidentemente se necesita la parte de la instrumentación, ¿no? En Guerrero seguimos sin tener radares meteorológicos en lo que es la parte del Pacífico, Guerrero, Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, que son zonas que evidentemente generan huracanes intensos, se intensifican, se han estado intensificando rápidamente en esa área, pero seguimos careciendo de radares en esa zona. Afortunadamente el estado de Sinaloa, pues tenemos el radar de Guasave, tenemos el radar de Los Cabos, entonces pues toda esta área está cubierta y evidentemente en ocasiones se le da mantenimiento al radar de Guasave, y cuando deja de funcionar, pues no sé, ahorita dejó de funcionar desde el jueves, por ejemplo, y cuando ocurre eso de que pasan 3-4 días sin que esté funcionando, hablo directamente con el doctor evidentemente mete solicitudes a lo que es la coordinación nacional, se hace lo necesario para que el radar se reactive lo más pronto posible, y pues ahorita actualmente pues ya está funcionando nuevamente. Pero es eso, ¿no? O sea, el doctor siempre está muy al pendiente de que la red meteorológica en lo que es el estado de Sinaloa esté activa y esté siempre funcionando y operando. Exactamente, sí, así es. Okay. Sí, sin duda creo que el tema de la prevención y
Por ejemplo, en este caso de lo de Otis, pues mucha gente se quejaba de lo de la alerta temprana. La gente de ahí decía, es que no informaban a tiempo. Lo que pasa es que se avisaron, pero cuando era tormenta tropical, ¿no? Cuando de repente ya quisieron avisar, pues se brincó las categorías prácticamente en horas. Sí. Se brincó todas las categorías. Pero sin duda vino a hacer todos estos cambios que tú comentas. Y creo que lo que hace el instituto desde una depresión, una tormenta tropical, compórtate como si ya estuviera un huracán, eso hace que la prevención en Sinaloa pues, se siente de una manera diferente. Y llegando, ahorita hemos estado hablando de lluvia, de huracanes, pero ahora me voy a la otra parte que también afecta a Sinaloa, que es el tema del cambio climático. Y estuvimos impactados por la sequía, que afortunadamente ya nos llovió bastante el año pasado, pero el año antepasado pues no nos llovió tanto. Entonces pues hemos estado así, un año no llueve mucho, otro año llueve y así estamos. Y pues obviamente escuchamos mucho el término del cambio climático y mucha gente lo dice, pero mucha gente lo dice pero no lo entiende. Me gustaría que una persona una persona como tú, a lo que se dedica, nos explique en breve con tus palabras qué es exactamente el cambio climático y cómo ustedes lo investigan y lo analizan. Sí, bueno, el cambio climático literal tiene que ser esas pues modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el inicio de la temporada de lluvias que se observa en alguna zona, en algún estado, por ejemplo aquí en Sinaloa, ¿no? Cómo se ha estado desfasando el inicio de la temporada de lluvias, evidentemente como tenemos eventos hidrometeorológicos extremos, ¿no? O sea que de un año pasemos, como bien lo mencionaba, ¿no? Tuvimos 2024 que fue uno de los años más secos en el registro histórico del estado de Sinaloa, y posteriormente el 2025 se ubicó como el cuarto más lluvioso de los últimos 30 años. Entonces de un año a otro tuvimos un contraste tremendo en cuanto a las precipitaciones, y justamente eso es como que es un cambio de las condiciones promedio en una cierta región, ¿no? Y desde la ciencia, el servicio meteorológico, nosotros como meteorólogos utilizamos un periodo de tiempo de por lo menos 30 años. En 30 años calculamos la precipitación promedio que tiene un estado, y de ahí vamos haciendo como que un desfase de cada 30 años. Por ejemplo, 1910, desde 1990 hasta el 2020, si estoy correcta, sí son 30 años. Entonces esa es una normal climatológica, ¿no? De por ejemplo, 80 al 2010, entonces otra normal climatológica. Comparamos periodos de 30 años en los promedios de una cierta variable, y a partir de ahí empezamos a deducir cómo está influyendo el clima, cómo está cambiando el clima en un estado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estado de Sinaloa, lo que se ha observado es que, por ejemplo, en normales climatológicas anteriores, entre 1980 y 1990, el mes más lluvioso normalmente era julio, y ahorita el mes más lluvioso en el estado es agosto. Entonces tenemos como que un desfase en el inicio de la temporada de lluvias. También otro cambio importante que lo hemos estado analizando desde el instituto es, por ejemplo, que en años anteriores mayo normalmente sí presentaba lluvias. O sea, sí, ahorita pues evidentemente podemos tener lluvias. La semana pasada tuvimos lluvias ligeras. De hecho el día que vinieron a instalar el consejo. Sí, pero normalmente mayo es un mes seco. O sea, no sería novedoso que a una persona le dijeran que en mayo no llueve, porque están acostumbrados o tienen esa idea de que en efecto en mayo no llueve, ¿no? Y si están comenzando a ver lluvias, se les hace raro. Entonces, evidentemente mayo es uno de los meses que ha reducido más drásticamente la cantidad de precipitación de años anteriores, ¿no? O sea, estamos hablando de 30, 40 años atrás, ¿no? Desde que se tiene registro, porque el servicio mantiene registros desde 1949 a la actualidad. Entonces, como aproximadamente 30, 40 años, sí teníamos más precipitaciones generalizadas en un mes de mayo, y actualmente se está viendo esa disminución en este mes en específico. Vuelvo a repetir, el desfase se está observando igual. La temporada suele ahora, el mes de agosto suele ser el más lluvioso, antes era el mes de julio, y también noviembre comienza a ser un mes más lluvioso comparado con años anteriores, ¿no? Entonces como que si hay un cambio, si hay diferentes condiciones meteorológicas que afectan. También por dar un ejemplo, ¿no? En los últimos 10, 15 años hemos tenido contrastes tremendos igual en el estado de Sinaloa.
la sequía, por ejemplo, de 2023-2024, en las que hubo algunos municipios del estado que mantuvieron sequía excepcional, que es el nivel más alto que mantiene el monitor de sequía del Servicio Meteorológico por más de un año. Entonces eso no se había visto tampoco en el estado de Sinaloa. Los niveles de las presas, que también alcanzaron niveles mínimos en todo ese periodo. Entonces justamente el cambio climático es esto, ¿no? Cómo pues está cambiando las condiciones promedio, porque al final y al cabo son condiciones promedio comparado con años previos, ¿no? O sea, cómo la lluvia promedio del estado está aumentando, cómo la lluvia está disminuyendo, y pues todo eso está relacionado a esa cuestión de cambio climático. No solamente es un aumento de temperatura, no solamente es tener un fenómeno en específico, sino que tiene que notarse y tiene que ser muy, muy drástico el cambio, por ejemplo, de un año a otro, como estábamos mencionando, 2024 y 2025, ¿no? O sea, son esos cambios que se tienen y que evidentemente salen del promedio climatológico que nosotros llamamos. ¿Qué opinión tienes tú personal en el tema de que de los municipios, gobiernos, no nomás en México, en muchas partes del mundo se hace ya, de las personas que tiran estas bombas, pues no sé cómo se le llaman, para incentivar la lluvia? Okay. O no sé cómo se le llama eso. Sí, la siembra de nubes, ¿no? Que al final sí, es... bombardean las nubes con no sé qué le ponen. Sí, yoduro de plata. Ajá, eso es bueno, malo, sirve, funciona, no funciona. ¿Cuál es la opinión de ustedes como expertos en este tema de la atmósfera? Sí. Digo, se ve en muchas partes del mundo, lo hacen, ¿eh? Sí. No nomás hay algunas personas que lo hacen en México, pero lo hacen en muchas partes del mundo, lo hacen. Sí, de hecho, pues como lo menciona, ¿no? Emiratos Árabes, que es uno de los países. Digo, poner como ejemplo, ese es el principal que lo hace. Sí, y Estados Unidos también es otro que incentiva demasiado la siembra de nubes. Pues creo que igual en este tema pues hay opiniones divididas, ¿no? Hay unos que están a favor, que dicen que realmente pudiera incrementar la precipitación, pero evidentemente tienen que... Por ejemplo, ¿no? Si hay un proyecto de siembra de nubes, esos datos, pues de preferencia que sean datos abiertos, que sean datos públicos y que se puedan analizar, ¿no? Porque al final y al cabo, si no tengo esos datos, yo no sé si realmente está influyendo o no en la precipitación de X lugar, ¿no? Entonces, en muchos de esos proyectos son reservados. Evidentemente es el sector privado quien evidentemente incentiva toda esa parte. Apoyado con gobiernos, evidentemente. En México, de hecho, es el país que ha tenido el proyecto más largo de siembra de nubes a nivel mundial. Tuvo en su momento el proyecto más largo de siembra de nubes, pero evidentemente son datos que al final y al cabo no se divulgan, por así decirlo, no se exponen a la población, y entonces pues no sabemos qué tanto influye, si realmente... ¿Y si funciona? ¿Si llueve? Pues es que ahí está el detalle, ¿no? Por ejemplo... es lo que dices tú, que no es público, o sea, no se sabe si realmente cuánta lluvia cayó, si funcionó. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, que ahí sí hay datos como tal, abiertos al público. Ellos normalmente siembran en invierno y no en verano, porque ellos utilizan los frentes fríos para generar tormentas invernales, okay, y no como tal lluvia. Entonces ellos se han observado que incrementa la cantidad de nieve que cae en alguna región, por ejemplo, ¿no? Hace 1 o 2 años, no recuerdo bien, lo de Emiratos Árabes, que a raíz de eso también como que se le dio mucha difusión. Ellos habían sostenido que horas previas de que se inundara prácticamente la ciudad, el aeropuerto, que hubo muchos videos en redes sociales, habían realizado siembra de nubes. Entonces, pues habrá comunidad científica que apoye los proyectos como tal, ¿no? Aquí en México, pues realmente se tiene muy poca información, no tenemos proyectos tampoco que sean sostenidos. Por ejemplo, si vemos que una temporada de lluvias es buena, se suspende el proyecto de siembra de nubes, ¿no? Así es. Entonces, para que realmente podamos decir funciona o no funciona, los proyectos tienen que ser constantes, tienen que ser evidentemente sostenidos por diferentes sectores, no solamente el privado, sino también el científico, el educativo, que las universidades deben de intentar ingresar en esos proyectos, los gobiernos evidentemente, y muchas dependencias, ¿no? Para que pues evidentemente se tengan diferentes puntos de vista y se llegue a una conclusión
que pues se le pueda dar a la población, ¿no? Entonces, pues aquí en México hay muy poca información respecto a las siembras de nube. Incluso si uno busca en internet, pues aparece muy poco referente a nuestro país, ¿no? Pero evidentemente en otros países como que sí se tiene este respaldo de que la siembra de nube realmente incentiva, pero vuelvo a repetir, ¿no? O sea, se realizan en temporadas diferentes a las que ocurren aquí en México. Ok. Sí. Digo, uno ve mucha información, pero pues la verdad es que ya no se ve, como tú bien comentas, pues qué resultados hubo. Y aparte aquí, pues a lo mejor el otoño ya llovió mucho, pues ya se suspendió como bien comentas. Y bueno, ahora sí, algo que, digo, que sin duda la referencia de lo que es el niño y la niña, sí, ¿no? Que ahorita comentabas tú de una persona que es el niño Godzilla, ¿no? Que la gente usa referencias buscando viralidad y buscando que la gente, pues alarmista también, ¿no? Buscar cosas alarmistas, que es al final los medios, no todos, ¿verdad? Mi respeto para ellos, pero pues habrá algunos que buscan también, pues algunos títulos alarmantes, ¿verdad? Y así es esto. Pero bueno, el niño y la niña tienen una historia, el por qué se llaman así, porque es un nombre, pues, oficial, se puede decir, y la niña, la contraparte del niño. Pero me gustaría que para la gente que nos está escuchando, que sin duda les gusta este tema, tú nos digas brevemente y coloquialmente por qué se llama el niño, por qué se llama la niña, que es la contraparte, y por qué ahora se escucha hablar sobre lo que es el super niño, o pues sí, super niño, ¿no? Porque ahora es el niño en una mayor magnitud. Sí, bueno, al menos el término como tal nace en Chile. Chile, Perú es una región pesquera. Normalmente, pues antes no teníamos instrumentación. Vuelvo a eso, sí, siempre es como que algo constante, ¿no? Los avances tecnológicos se han dado en los últimos 20, bueno, en el último siglo. Anterior a eso, pues evidentemente había meteorología, había toda esa parte que investigaba, pero no conocíamos como tal, ¿no? Entonces los pesqueros fueron las zonas pesqueras, las personas que se dedicaban a la pesca, fueron los primeros en notar que había ciertos meses, cierto periodo, cierto tiempo en el año en que disminuía la cantidad de peces que ocurrían, ¿no? en su zona. Entonces, esa disminución generalmente coincidía con el mes de diciembre. O sea, cada cierto tiempo, normalmente cada 3-4 años, ellos observaban que disminuía la cantidad de pescados en su zona, en su región geográfica. Perú, Chile, vuelvo a mencionar específicamente ahí. Y pues evidentemente ellos lo relacionaron con el nacimiento del niño Dios, ¿no? O sea, a raíz de eso nace el término del niño. Ellos lo relacionaron más a un evento religioso, más que a un evento oceánico o meteorológico, ¿no? Atmosférico. El niño por el niño Dios. Sí, porque ocurría en diciembre. Ellos notaban la menor disminución de peces en diciembre, y entonces lo relacionaron directamente con el niño Dios y pues les llamaron el niño, ¿no? Posteriormente, ya cuando comenzaron obviamente científicos a interesarse en por qué disminuía esa cantidad de peces, pues relacionaron que esa disminución se debía al incremento en la temperatura de la superficie del mar que ocurría en el Océano Pacífico, ¿no? Al aumentar la temperatura, evidentemente se mataba, se eliminaba el fitoplancton, que es el alimento de los pescados, y por eso disminuía la cantidad de pescados. No tenían ellos alimentos y por lo tanto pues disminuía, ¿no? Entonces comenzaron a poner, le llamamos nosotros boyas meteorológicas, que son como estaciones meteorológicas, pero en el océano, y comenzaron a medir la temperatura a partir de qué umbral, por ejemplo, comenzaba esa disminución de pescado, de alimento, del fitoplancton, y a relacionarlo, ¿no? ¿Qué ocurría en otros países? Porque no solamente era la disminución de peces, sino que con la disminución de peces se observaban eventos meteorológicos extremos en otras partes del mundo. Entonces, pues evidentemente ellos sabían que en esa región le llamaban el niño, y pues ya simplemente por cuestiones coloquiales, por cuestiones de uso, se le decidió mantener el niño, ¿no?
Y ellos notaron que ocurría algún umbral en que se superaba la temperatura y ocurría se desencadenaba todos esos procesos, ¿no? Y contrario a eso, había temporadas muy buenas en que se observaba una gran cantidad de peces, y eso se debía a que se enfriaba o disminuía la temperatura por debajo igual de ese cierto umbral, ¿no? De ese cierto promedio. Y pues, evidentemente ellos pusieron como que lo contrario al niño, ¿no? O sea, no quisieron llamarlo de otra forma, no utilizar algún otro término complejo, simplemente estaba el niño, lo contrario al niño, pues evidentemente era la niña, y por eso se comenzaron a utilizar esos dos términos que hasta la actualidad se siguen utilizando, ¿no? A raíz de un término religioso, se utilizado ya para una parte científica, se mantienen, pero los umbrales, por ejemplo, se establecen, ¿no? Si yo tengo una temperatura promedio, por ejemplo, de 27 grados centígrados, y de ahí el umbral para declarar el niño tiene que ser de 0.5 grados por arriba de ese promedio. Entonces, si tengo 27.5 grados, ya es el niño. Si tengo 26.5, si son 0.5 grados por debajo del promedio, le llamo la niña, porque es un enfriamiento. Simplemente con que sea 0.5 grados centígrados ya comienzo a clasificar el fenómeno como tal. No tienen que ser demasiados grados para poderlo clasificar. Y de ahí, evidentemente, hay fenómenos mucho más cálidos que llegan incluso a 1.5, a 2 grados centígrados por arriba de ese promedio, ¿no? Si nuevamente manejamos los 27, hay ocasiones en que la temperatura se eleva a 28, a 29, y cuando alcanza esos 2 grados centígrados es lo que nosotros llamamos como un fenómeno muy fuerte, que actualmente lo están relacionando al término super el niño, ¿no? O sea, super el niño, que no existe tampoco como tal el término, y que se refiere exclusivamente oficialmente es el término muy fuerte, ¿no? O sea, tenemos una clasificación leve, mayor temperatura, moderada, sí, exacta, y entre mayor temperatura, mientras supere esos 2 grados centígrados por arriba del promedio, le llamamos un evento muy fuerte, ¿no? Es un evento muy fuerte, y entonces este año en específico estamos esperando que ocurra eso. Solamente 6 años en lo que se tiene analizando desde 1950, se tiene analizando este fenómeno ya con mediciones directas. Solamente en 6 años hemos tenido estos récords, por ejemplo, que estén arriba de los 2 grados centígrados. El más reciente fue el de 2023, que alcanzó 2.1 grados centígrados por arriba del promedio. El más intenso ha sido el del 2015, que alcanzó 2.8 grados centígrados. Pero este fenómeno en específico, algunos modelos de pronóstico están indicando que pudiera ser por arriba de 3, incluso hasta 3.4 grados centígrados, que no se tienen registros, y por eso algunos científicos están diciendo que pudiera ser un fenómeno histórico, que incluso pudiera ser similar al evento de los últimos 140 años, ¿no? Es un evento fuerte, hay que esperar a ver qué es lo que siguen mostrando los fenómenos, los modelos meteorológicos, y nuevamente enfatizar, ¿no? La intensidad más alta siempre la vamos a alcanzar en diciembre, que es cuando tenemos como que el valor de referencia de qué tan intenso llegó a ser el niño. Entonces simplemente es por eso. El nombre se acuñó gracias a cuestiones religiosas, y el término que actualmente estamos escuchando de super el niño es porque la anomalía de temperatura pudiera ser de 2 grados por arriba de lo que es el promedio en esa zona. ¿Y cómo puede afectar este aumento de temperatura en más fenómenos o más intensos? Sí, en efecto, como mencionaba anteriormente, los huracanes, los sistemas tropicales necesitan 26.5 grados centígrados, ¿no? Actualmente tenemos 27 a 32 grados. Entonces, si se establece el niño, evidentemente la temperatura del océano comienza a incrementar, ¿no? A incrementar un poco más. ¿Y qué es lo que implica? Que evidentemente se tiene mayor evaporación. Es como si tuviéramos calentáramos una taza de agua, ¿no? Y evidentemente vemos que entre más caliente sea, pues se evapora más, ¿no? Comenzamos a ver ese tipo. Lo mismo ocurre en el océano, y por eso el pronóstico, incluso el oficial emitido por el Servicio Meteorológico, está indicando que para este año pudiéramos tener de 18 a 21 ciclones tropicales con nombre, lo cual está
por arriba del promedio, que son 15 ciclones los que normalmente se forman. Entonces es una temporada activa y pues hemos visto que en años niño también tenemos fenómenos meteorológicos que se intensifican justamente más rápido. Ocurrió con Otis en 2023, fenómeno del Niño. En 2015 tuvimos al huracán Patricia, que también fue otro huracán en el Océano Pacífico que rompió récords a nivel de todo el océano. Entonces, normalmente cuando tenemos fenómenos del Niño, tenemos esos sistemas que normalmente se intensifican más rápido porque tienen más combustible, por así decirlo, para que haya mayor evaporación, mayor vapor de agua y mayor nubosidad. Pues ahora sí que nos tocó este año el Super Niño, pero es Super Niño, pues no deja de ser un nombre coloquial, al final es un fenómeno del Niño como con más intensidad. Con más intensidad. Sí. Y en general, ¿qué debería entender la gente sobre avisos y alertas? Bueno, como mencionaba igual anteriormente, ¿no? Los modelos de pronóstico siempre se van a actualizar 4 veces al día, ¿no? Entonces lo que la población debe de entender es justamente eso, ¿no? O sea, es un pronóstico, son probabilidades, manejamos probabilidades, intentamos pues evidentemente ser lo más certeros posible, evidentemente pronosticar mucho mejor la lluvia, por ejemplo, las temperaturas. Pero pues evidentemente los modelos si nos cambian los resultados de una hora a otra, ¿no? O sea, de un periodo a otro durante el día, evidentemente esos avisos tienen que volver a cambiar, se tienen que volver a reestructurar y pues por eso evidentemente en ocasiones pues se tienen fallos en los pronósticos, ¿no? Entonces lo principal es eso, ¿no? El pronóstico al final y al cabo no es 100% certero. ¿Por qué? Porque evidentemente se tienen variaciones en la atmósfera, no tenemos no tenemos una red robusta. Mencionaba lo de Estados Unidos, ¿no? Que allá según sí el pronóstico es un poco más certero, ¿no? De que si comienzan una hora a pronosticar, en esa hora ocurre. En México difícilmente vamos a tener eso. Entonces evidentemente el pronóstico es muy variable, es muy volátil. Un resultado puede ser completamente diferente en un mismo día. Evidentemente la mayor certidumbre, la mayor probabilidad está en los 3 días, ¿no? Dentro de los 3 días. Si les dan información más allá de ese tiempo, pues evidentemente es no confiarse, no, siempre lo hemos estado mencionando aquí, ¿no? Estar al pendiente de fuentes oficiales, son ellos los que se encargan de dar toda esa información, de respaldarla. Evidentemente desde el instituto siempre estamos actualizando la información para que sea de manera oportuna y les llegue a tiempo a toda la población. Entonces más que nada es eso, ¿no? Estar al pendiente de redes sociales, saber que el pronóstico puede fallar, que evidentemente tiene esos márgenes de errores que pues en ocasiones pues sí son muy grandes, ¿no? Pero que evidentemente pues siempre se está trabajando para que pues se les dé un pronóstico mucho más certero y pues más confiable para ellos. Maestro John, y antes de seguir avanzando con algunas recomendaciones, quiero que le hagas a la gente que nos escucha en el tema de los fenómenos naturales. Creo que ahorita mencionabas que pues, es una temporada activa y que se pronostican de 18 a 21, ¿no? En promedio. Como nos gustaría que algo que nos preguntan mucho en las capacitaciones es el porqué de los nombres y quién nos pone. Ok, sí. Y leyendo es que anteriormente, hace unos años, solamente se ponían nombres de mujeres. Después ya se cambió y ya ahora se ponen de los dos. Sí. Pero nos gustaría también que nos platicaras un poquito de historia sobre cómo empezó esto de los nombres y cuándo empezó este tema y quién nos elige y cada cuánto tiempo se repite, no sé. Platícanos un poquito breve de todo esto. Sí, bueno, quien se encarga de eso es la Organización Meteorológica Mundial. Ellos en coordinación con los centros, que le decían los centros regionales, que están divididos en 7, como mencioné anteriormente. En este caso se coordina con Estados Unidos para sacar una lista, ¿no? Las listas, evidentemente, Estados Unidos tiene convenios con todos los países de Centroamérica y evidentemente ellos pueden dar igual pues su punto de vista sobre qué nombres utilizar, ¿no? La regla general es que los nombres sean fáciles de recordar.
todos los nombres tienen que ser fáciles de recordar, tienen que ser pues evidentemente comprensibles por todos los países que conforman la región, al menos en este caso. No se pueden usar únicamente nombres estadounidenses, por ejemplo, porque tenemos México, tenemos toda la parte del Caribe, y entonces tienen que haber nombres también de esos países, ¿no? Pero tiene que ser fácil de entender y de recordar por una persona. Entonces, más o menos, los nombres comenzaron a ponerse en 1950, más o menos en ese año. Evidentemente comenzaron con nombres de mujeres y posteriormente pues comenzaron a mezclarse, ¿no? Mezclarse. Ahora es un nombre de una mujer seguido por uno de un hombre, y así se va, ¿no? La lista es intercalada, los nombres, durante una temporada. También estos se reciclan cada 6 años, es decir, los nombres que se van a utilizar este año van a volver a utilizarse en 2032. Y la única excepción es que si ocurre un fenómeno meteorológico muy fuerte, es que se retira de la lista, o sea, ya no se vuelve a utilizar más. Katrina, Otis se retiran de la lista. Retiran de la Esos lista. ya no se van a repetir. No, se tienen que reemplazar. Por ejemplo, Otis se reemplazó por Otilio, de los que recuerdo. Y pues esos son, si causan desastres o pérdidas, ya sean humanas o materiales muy fuertes en un país, se retiran de la lista. Entonces, pues esa es la parte, ¿no? Vuelvo a repetir, tienen que ser comprensibles por todos los países que conforman la región. La Organización Meteorológica Mundial es quien los determina, y pues se reciclan normalmente cada 6 años. Excelente, muchas gracias. Seguramente esto va a ser un buen reel. ¿Qué significa para ti saber que tu profesión y a lo que te dedicas puede ayudar a salvar vidas? Bueno, pues creo que es una gran responsabilidad, siempre lo he dicho. La parte desde mi punto de vista es una gran responsabilidad, pero pues siempre existe esa satisfacción, ¿no? En ocasiones pues sí me ha tocado apoyar en ciertos eventos que hemos tenido en el estado, y pues al final y al cabo, cuando el pronóstico se cumple y se va siguiendo todo un proceso que nos resulta favorable, ¿no? La mayoría de las veces así ha sido, pues es satisfacción, ¿no? Realmente jamás dimensioné, soy sincero, jamás dimensioné que por mi carrera tuviera un impacto directo y real en lo que son las cuestiones de toma de decisiones, por ejemplo, de las personas, ¿no? Normalmente cuando uno estudia, pues como bien lo menciona, ¿no? Ahorita todo el mundo pues tiene una aplicación, todo el mundo intenta pronosticar, todo el mundo se cree meteorólogo, está bien, o sea, yo entiendo. Respeto mucho a los que son aficionados, pero que redireccionan evidentemente a fuentes oficiales, pero pues evidentemente el oficial, en mi caso, ¿no? que represento al instituto, evidentemente hablo por el instituto. Entonces, cuando doy un pronóstico oficial, no lo estoy haciendo desde mi persona, lo estoy haciendo sabiendo la responsabilidad que es el instituto. Entonces, la mayor seriedad, y sabiendo siempre que pues, ese pronóstico ayuda a la población, mejora, por ejemplo, la toma de decisiones, es una satisfacción, pues al final y al cabo enorme, que pues personalmente pues lo siento pues como eso, ¿no? Una gran satisfacción. Y en lo que haces y en lo que te dedicas, ¿cómo defines ser resiliente? Bueno, ahí sí, creo que evidentemente todos buscamos la resiliencia, ¿no? El poder afrontar mejor los retos, ¿no? En ocasiones mencionaba, ¿no? Un pronóstico puede fallar, sobre todo cuando pues, un modelo de pronóstico pues, no está dando los resultados que uno espera y envía un aviso, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues quizás sí, como que uno intenta ser un poco más resiliente, en el sentido de que si falla, por ejemplo, la población en ocasiones estigmatiza, ¿no? En el sentido de pues ya fallaron, no hay que creerles, no hay que hacer esto, todo lo que implica el fallar un pronóstico, ¿no? Entonces creo que la manera de ser resiliente es nuevamente comenzar de nuevo, saber qué es lo que se falló, trabajar justamente en eso. Y evidentemente es ir complementando e ir incrementando la confianza de la población en las instituciones. Desde mi punto de vista, la resiliencia es construirla de esa manera, ¿no? Que la gente tenga mayor confianza en lo que es el sistema del Instituto Estatal de Protección Civil, para que pues evidentemente eso pues sea como que referencia
Lo mencionaba igual anteriormente, ¿no? Los cambios, la evolución que ha tenido el instituto en la administración del Dr. Roy ha sido increíble, y creo que parte de eso se debe a toda la confianza que hemos construido como sistema en toda la población. Entonces creo que más que nada en cuestiones atmosféricas, en cuestiones meteorológicas, la confianza juega un papel importante en cuanto a cuestiones resilientes, porque evidentemente eso hace que la población se sienta evidentemente más confiada, que se sienta mucho más segura, y que pues eso también le permita a ellos ser pues evidentemente menos vulnerable a todo este tipo de fenómenos hidrometeorológicos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y la verdad que una gran respuesta en el sentido de que en el caso de ustedes es construir la confianza en la gente, porque todavía se batalla bastante cuando uno está dando la capacitación. Estuvimos participando junto con Protección Civil del municipio, y la persona que nos estaba acompañando por parte de Protección Civil decía, es increíble que todavía ella tiene más de 10 años en esto, la persona que está apoyando, y les decía a las personas, todavía se sigue enojando la gente porque les decimos que va a haber un huracán y no pega, y se sigue molestando a la gente porque tuvo que, no sé, porque cerró negocios, porque dejó de hacer cosas, porque canceló eventos, porque sí. Entonces o porque tuviste que evacuarlos y sacarlos de su casa, y se enojan con nosotros y nos gritan y nos dicen un montón de cosas, y como tú lo definiste, o sea, tienes que levantarte de eso y decir, yo voy a seguir trabajando, dar lo mejor de mí, porque esta gente, porque lo hago por ellos, pues, porque aunque ahorita no me lo están agradeciendo, pero yo sé que al final es mi deber, porque soy un profesional y porque mi deber es protegerlos, pues. Sí. Aunque aún en contra de su voluntad muchas veces, porque a veces la gente no se deja. Sí, en efecto, creo que a veces la gente, ella lo dice, ¿no? Ella lo dice, a veces es difícil poderte decir, necesito que te vengas porque es peligroso estar aquí. Y hay gente que no quiere salir, ¿no? Sí. Y lo decía ella en esa capacitación, y dice, y se enojan con nosotros, y están en los albergues, por ejemplo, y a veces no pasa gran cosa, y nos están gritando porque ya ves, aquí nos tienen, o sea, la gente está molesta. Pues qué bueno que no pasó a mayores. Sí, en efecto. Pero, y digo, es un mensaje, todo aprovechando, ¿no? El tema, pues que la gente, pues al final era un pronóstico, era una prevención, y si no pasó, pues agradece que no pasó, y pues dar gracias a Dios que no pasó, y al día siguiente, pues agradecer un día más y adelante, ¿no? Así es, la verdad que excelente respuesta por lo que comentas, porque debe ser difícil para ustedes trabajar en la prevención, dar lo mejor de ustedes, cuidar a la población, y que aún así ellos se resistan a que no quiero que me cuides, ¿no? Es como que es difícil a veces, ¿no? Y como cierre, maestro Cerón, me gustaría que te dirigieras a esta cámara, ¿en qué consejo le darías a la población ahora en esta temporada, cuando como institución, ya sea por medio tuyo o por medio de la institución o por medio de nuestro director, el doctor Roy Aurelio Navarrete, venga una alerta temprana y ustedes tengan que alertar a la población, llámese cualquier tipo de alertamiento, cualquier tipo de nivel en que nos encontremos? ¿Qué recomendaciones le darías a la población? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué consejo le darías a la población ya como cierre? Sí, bueno, más que nada, pues evitar compartir información falsa, ¿no? Siempre atender comunicados oficiales, la información siempre es gratuita. Evidentemente tenemos la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Instituto Estatal, que siempre estamos emitiendo información de manera actualizada, constante, en caso de que evidentemente tengamos algunos fenómenos de precipitación extrema. Y pues evidentemente conocemos nuestras zonas, ¿no? Nuestras ciudades. Si hay algunas zonas que se inundan fácilmente y pues se tienen pronósticos de lluvias fuertes, evidentemente evitar cruzar zonas inundadas,
atender todas las indicaciones que en su momento esté proporcionando Protección Civil para, pues, evidentemente salvaguardar la vida de toda la población. Igual mantener, pues, evidentemente no tirar basura a las calles, porque al final y al cabo eso también es un detonante que, pues, evidentemente repercute en las inundaciones. Y para los que transitan en carretera, pues evidentemente también tenemos problemas de deslaves en ocasiones, entonces igual mantenerse el pronóstico siempre, cuando son lluvias fuertes o muy fuertes, generalmente la tierra se satura, entonces tenemos estos desprendimientos que pues pueden generar deslaves en zonas carreteras, entonces siempre tener esa prevención. Y pues creo que más que nada es eso, ¿no? La confianza, siempre estaríamos invitando a toda la población, dándoles información oportuna, y pues no nos queda más que agradecerle a todos nuestros seguidores y pues que se sigan suscribiendo a lo que vienen siendo las páginas oficiales de Protección Civil. Pues de mi parte agradecerte, maestro Cerón, por esta charla que la verdad nos deja mucho aprendizaje. Creo que todos vemos, todo el mundo tenemos la aplicación a la mano, revisamos, queremos ver, salimos de nuestra casa, volteamos, vemos nublado y queremos adivinar si va a llover, si no va a llover, el aire helado, que si está haciendo mucho calor, ya queremos adivinar si porque va a caer un aguacero o no. Pero considero que esta práctica nos abre mucho la mente, nos ayuda mucho a entender exactamente lo que es toda esta ciencia atmosférica, todo lo que ustedes hacen, todo lo que haces tú dentro del instituto que dirige nuestro director, el doctor Roy Navarrete, y todo lo que en sí el instituto hace en esta temporada, todo el año también, como tú bien lo comentas, no nomás estamos en la temporada de huracanes, sino estamos durante todo el año monitoreando, investigando, viendo temas de sequías, investigando todo lo que se hace durante todo el año, todo con lo que cuenta el instituto para estar analizando estos fenómenos, para estar investigando con todas las dependencias con las que ustedes tienen esta sinergia, y también el cómo se preparan para esto. Yo te agradezco que hayas dado este espacio, esta oportunidad de platicar todo esto. A veces el tiempo a mí se me hizo bien rápido, ¿no? Por todo lo que nos estás platicando. Y no sé cuántos meteorólogos hay, yo eres el único que conozco, la verdad. En Sinaloa, pues yo creo que, pues sin duda el doctor pues te trajo desde el centro de México, ¿no? Pero no sé cuántas personas habrá estudiando esto, pero sin duda yo creo que se ocupan más profesionales como tú, y ojalá que cada estado tuviera a un meteorólogo como tú. Desconozco si cada estado lo tiene, también te aprovecho y te pregunto eso. No, son muy pocos los estados que realmente, que se encuentran en Protección Civil, sí son muy pocos. Entonces creo que Sinaloa, es afortunado por contar con un meteorólogo. Creo que también demuestra la gran labor que se hace en el instituto, porque no todos los estados cuentan con un meteorólogo. Y pueden pensar, bueno, pues a lo mejor porque no están cerca de la costa, no, porque también se investigan otras cosas. Sí, claro. No puede que no estés en la costa, pero también se ven otros temas. Entonces creo que somos afortunados también, y agradecerte, la verdad, muchas gracias, y pues nos queda más que despedirnos. No, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.